como son los bombillos de mercurio o los bombillos de sodio o los bombillos halógenos. ¿Cuál es la tendencia actual? La eliminación LED. La eliminación LED pues, ha hecho parte precisamente de ese proceso de modernización del alumbrado público en muchos sectores de la ciudad, no sé si de pronto inclusive donde ustedes viven, pues se ha logrado adelantar ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, el área de prestación puede ser ya sea una jurisdicción de tipo urbana dentro de la ciudad o rural si es que tenemos nosotros el ingreso hacia zonas corregimentales, zonas rurales, vías de tercer orden principalmente, en donde la empresa prestadora por lo general compra la energía a quien le ofrezca un mejor precio. Nosotros a veces tenemos la idea de que únicamente hay una empresa, en el caso de la línea, que presta o vende energía, que son comercializadores, que es Sedenar, la empresa público-privada de una mixta. Pero en realidad existen muchas empresas que comercializan energía. Es más, ustedes en algún momento, si tienen el empeño, la capacidad, la organización, pueden montarse en una empresa de comercialización de energía eléctrica. ¿Qué es lo que se hace? Comprarla a la red de distribución nacional y revenderla a los usuarios puntuales que les tengan. Por supuesto, para eso se necesita una infraestructura, se necesita una logística que permita hacer todo ese proceso, ¿no? Tanto operativo como administrativo. Pero en este caso, el alumbrado público, por lo general, de la ciudad de Pasto está repartido 50-50, tanto a Sedenar como a otras empresas privadas de comercialización de energía. La revisión, reparación de activos para garantizar el servicio de detalle eficiente es una tarea continua que realizan este tipo de empresas todo el tiempo. De hecho, hay una línea activa en donde usted puede manifestar que existe una condición que necesita mantenimiento, que se demoran luminarias, que se dan un poste, etc. Bueno, muchas condiciones, ¿no? ¿Por qué es importante en las zonas de expansión y desarrollo? Porque permite precisamente que acoplado a todo ese esquema urbano, a todo ese planteamiento arquitectónico urbano que ustedes van a desarrollar, se permita el desarrollo urbanístico, ¿no es cierto? Si no hay este servicio público, que si bien no es completamente esencial, pues va a disminuir de alguna manera también las condiciones de desarrollo y de comercialización de un espacio urbano. Entonces, cuando se plantea una notificación, cuando se plantea un plan de expansión, un plan urbano, por ejemplo, de los que ustedes están desarrollando, es necesario ir pensando también en esto. De hecho, hace parte de los primeros servicios que usted debe acometer cuando realiza todo el tema de redes, ¿no? Lo que normalmente se hace es urbanizar, que es colocar alcantarillado, acueducto, energía eléctrica, los tres obligatorios, en este caso, y adicionales, el tema, por ejemplo, de la domiciliaria puede ser uno, y el otro, el de alumbrado público, pues para la iluminación de todas aquellas zonas urbanas públicas, ¿no es cierto? Las empresas se encargan de dos procesos indispensables que son la facturación y el mercado. De hecho, dentro de lo que nosotros pagamos como tarifa por la energía que consumimos en nuestro hogar, un porcentaje de ese valor corresponde precisamente al alumbrado público. Y si no, les invito a que revisen su factura de energía. La factura de energía aparece por ahí una parte en donde dice servicio de alumbrado público, es decir, es poco claro, de alguna manera tiene que cobrarse, ¿no? Ese mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público pues, debe contar con una logística especial, equipos especiales que están capacitados para poder hacer el proyecto de sustitución principalmente de todas las luminarias. En este caso, la ciudad de Pasto, hasta aproximadamente unos 3 años aún contaba con las luminarias de mercurio o de sodio, esas que por la noche iluminan normalmente amarillo o de otros colores, ¿no? Entonces no permite ver inclusive los colores reales. Bueno, en cuanto a los sistemas de alumbrado público, sí. Tenemos dos niveles. El primero es el alumbrado público nivel 1, que se denomina residencial, ¿no? ¿Recuerdan este esquema? Lo habíamos mostrado en la clase anterior, de una red de media tensión. Aquí no estamos hablando de alta tensión, sino de media tensión, aproximadamente 13.000 voltios. Vamos nosotros a conectar directamente ya nuestra red de iluminación, las luminarias, con los diferentes elementos, postes, sea que las redes sean aéreas, como lo tenemos acá, o sea que las redes sean subterráneas, que tengamos esa posibilidad de subterranización. La recomendación siempre, cuando se planteen zonas de expansión, proyectos urbanos, es subterranear más fuerte.
porque aunque esto, como lo vimos en la primera presentación que tuvimos en anterioridad, es más costoso desde el punto de vista arquitectónico, es mucho más económico también, y también mucho más duradero. Podemos también llegar a baja tensión para poder llegar hasta una red domiciliaria. Y el alumbrado público nivel 2, en donde ya hablamos únicamente de redes de baja tensión exclusivamente subterranizadas, que van a llevar pues, a los diferentes elementos de iluminación del alumbrado público. En nuestro caso, pues, es conveniente determinar para el sector del trabajo cuál es la mejor opción, si un alumbrado público nivel 1, es decir, aéreo, o alumbrado público nivel 2. Ustedes ya en su propuesta lo podrán hacer. Diferentes tipos de luminarias, todavía por ahí vemos de este tipo, ¿no? Incandescentes, mercurio, sodio, y en adelante pues esto ha venido evolucionando hasta las luminarias de las cuales vamos a hacer una comparación al final. Esto está reglamentado también desde el punto de vista de la Constitución Política de Colombia. De hecho, en el artículo 373 y 365 dice que se trata de un servicio público que debe ser prestado por las empresas locales y que todos los ciudadanos tenemos derecho a ese servicio público, ¿no? Y unas leyes pues, que reglamentan sobre todo la prestación de ese servicio por parte de entidades, ya sea de tipo público o de tipo privado. En cuanto a regulaciones, pues tenemos regulaciones de la CRE, la Comisión de Regulación de Energía en Colombia, ¿no? Para que ustedes simplemente lo sepan, no es que vayamos a aprender todo eso, pero la CRE es la Comisión de Regulación de Energía en Colombia que administra y sobre todo supervisa el trabajo, el funcionamiento y la prestación de este tipo de servicios. También dentro de los reglamentos técnicos, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de un reglamento técnico de instalaciones eléctricas para el caso de las comunidades domiciliarias? ¿Cuál era? El RETE, ¿no? Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Pues este es como un bracito pequeño que tiene el RETE, que se llama RETILAP, que se denomina Reglamento Técnico de Iluminación de Alumbrado Público. Esas son las siglas. Entonces, es un poquito diferente por tratarse precisamente de un servicio que se presta en zonas exteriores, ¿no? Entonces, las condiciones son diferentes. Que mediante todas estas resoluciones, y con información yo lo traigo acá, pues permiten expedir los diferentes, sobre todo los manuales técnicos de procedimiento para este tipo de instalaciones. En cuanto al reparto del consumo eléctrico, las estadísticas muestran que, miren ustedes, básicamente el 63% de la energía que se consume en general, no estamos hablando de unidades privadas ni de únicamente unidades urbanas, sino en general, el 63% de la energía que nosotros consumimos en Colombia corresponde al alumbrado público. Entonces, sí es un factor importante y determinante, ¿no es cierto?, dentro de estas redes. Eso también hace pensar la oportunidad que hay acá para las empresas que puedan funcionar pues, en este tipo de prestación de servicios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las instalaciones exteriores? Primero, eficiencia y ahorro energético, por supuesto, buscar nuevas tecnologías, mejora de la competitividad, modernización de los sistemas de gestión, cuando hay la oportunidad de que varias empresas presten este servicio, no necesariamente una sola empresa puede prestar servicio, a nivel, digamos, regional, sobre todo en los municipios pequeños, porque las empresas municipales son las encargadas del alumbrado público, muchas veces la alcaldía o la Secretaría de Planeación, no hay unas empresas dedicadas a eso. Las ciudades pequeñas o intermedias, como Paz, Figueres, Terres, sí tienen este tipo de empresas privadas de prestación de servicios, ¿no? Por supuesto, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se relaciona con la tecnología. Los bombillos, las luminarias de mercurio, de sodio, generan un impacto ambiental importante, no solamente en su proceso de producción, sino durante su vida útil, tanto en el consumo como en la producción de CO2 también, ¿no? La prevención y limitación de riesgos, por supuesto, entonces, entre mejor sea la tecnología a utilizar, que vamos a ver ahora cómo utilizarla, pues también mejora esa condición de prevención de riesgos, ¿no? Bueno, aquí unos cuadros explicativos, digamos, de acuerdo a la posibilidad que existe de la implementación de un sistema de alumbrado público en un proyecto urbano. Una adecuación de iluminación media de las necesidades viales. Bueno, acá vamos a ir poco a poco. Este no es trabajo básicamente del arquitecto, pero ¿qué pasa? Que esa adecuación de la iluminación media de las necesidades de los sectores, ya sean viales o espacios públicos, como puede ser un parque, una
plaza, etc., depende precisamente del revelado. Como ustedes entenderán, existen unas condiciones mínimas que vamos a ver ahora en unas tablas, en donde nos especifica cuál es el valor mínimo de iluminación en lux que debe tener un espacio. Eso está consignado en la norma Retilab si ustedes lo quieren consultar de manera exhaustiva. Pero nosotros no podemos simplemente proponer un alumbrado público, sino proponer una solución efectiva para que todas las áreas del alumbrado público cuenten con esa mínima condición en luxes que debe tener la iluminación. Para esto, ¿qué es importante? Hacer una clasificación de los perfiles viales. Todos son iguales. ¿Quién necesitará más iluminación? ¿Un sendero peatonal o una avenida con un doble carril? ¿Qué necesitará más iluminación? Una avenida, claro. O sea, eso va en orden de la jerarquía que pueda tener la jerarquización vial del sector. Entonces, yo debo determinar en mi sector qué tipo de vías son las que estoy proponiendo. El perfil de vía es muy importante. Entenderán ustedes que la luminaria que yo voy a utilizar va a tener un área de cobertura. Esa área de cobertura va a depender de dos factores. Primero, la altura a la cual está ubicada. Y el segundo, por supuesto, el área que va a cubrir, ¿cierto? Entonces, entre más grande el área, pues más luminarias voy a tener que colocar para poder cubrir toda esa capacidad. Entonces, aquí tenemos que hacer una diferenciación si se trata de vías de alta velocidad, o de vías de velocidad moderada, o de, por ejemplo, ciclorrutas, o inclusive de vías peatonales. Todas estas deben tener una iluminación diferente. Hay que determinar las necesidades de iluminación dependiendo del tipo de vía y un punto bien importante, dependiendo del tipo de pavimento. Aquí entra otro, que es la materialidad de los pavimentos. ¿Qué tipos de pavimentos nosotros normalmente conocemos? Asfalto, listo. Adoquín, ese es un pavimento articulado. Ajá. Esa es una mezcla, ¿no? De un pavimento rígido más un pavimento articulado. Pero funciona, claro, la placa huella es otro. Y el último, el más importante. ¿Concreto? Concreto, claro. Nosotros hablamos de los materiales, concreto, asfalto, adoquín. Los nombres técnicos de cada uno, si es concreto, es rígido, si es adoquín es articulado, y si es asfalto, es flexible. Pavimento rígido, articulado, flexible. Son los tres, ¿no? Porque esto tendría que influir. Si ustedes se dan cuenta, la característica de los materiales hace que el valor de reflexión de la superficie sea diferente. Un pavimento en asfalto, ¿qué color es? Sí. Es negro. Es negro, correcto. ¿El de concreto qué color es? Gris, ¿no? Y el de adoquín puede ser de cualquier color en realidad. Porque yo le puedo a un adoquín le puedo colocar color rojo, verde. Ustedes han ido, por ejemplo, a la plaza esta de Rumipamba, allá hay adoquines de varios colores. Entonces puede ser de cualquier color. El color será que influye, claro. Una superficie oscura va a reflejar menos luz, una superficie clara va a reflejar menos luz. Entonces, de ahí, usted como arquitecto comienza a pensar ya en cómo manejar la materialidad de los espacios para plantear una iluminación. Yo no quiero muchos postes de iluminación en mi espacio porque es una plaza y la hago con asfalto, pues no va a lograr el objetivo, porque va a ser todo lo contrario, necesitar más elementos para poder lograr una reflexión más importante. Entonces, digamos que es una aproximación que uno tiene que hacer desde el diseño pensando en todos los factores de contexto que tienen que ver con este tema de iluminación, ¿no? También tener en cuenta si hay alumbrados específicos que ahora vamos a ver, por ejemplo, glorietas o rotondas, o pasos peatonales especiales, o estacionamientos, por ejemplo, o pasos elevados, cómo se va a manejar la iluminación del sector. Ahora, el tema del diseño y de la concepción de la iluminación no es un trabajo netamente del arquitecto, por supuesto. Para esto lo acompaña un grupo interdisciplinario, desde un ingeniero eléctrico, obviamente, ¿no es cierto?, pasando por inclusive un arquitecto paisajista que tenga un criterio para el tema del manejo de la luz, del color, en algún proyecto específicamente. Entonces, no es que sea una responsabilidad exclusiva de usted. De hecho, cuando yo he tenido que trabajar ese tipo de temas, pues siempre contrato un ingeniero eléctrico, pero uno tiene que estar allí.
mirando cuál es la respuesta, porque para el ingeniero eléctrico, pues para él importa lo suyo, ¿no? Cargas, voltajes, valores y listo. Pero usted, que es el arquitecto, es el que tiene que ver si realmente la solución que está planteando es la adecuada desde el punto de vista arquitectónico, de diseño y demás, ¿no? ¿Cuál es al final el objetivo de ese planteamiento de esa red? El ahorro energético, por supuesto, ¿no? Siempre. En segundo lugar, el confort visual, claro que sí. Hace algún tiempo resulta que aquí en Pasto sucedió una situación, ¿no? Y creo que fue algo así como un asalto. Entonces, la persona que pudo relatar lo que sucedió, ella decía que lo que ella pudo mirar cuando sucedió esa situación era un carro de color verde que estaba estacionado en determinado lugar. Lo que ella recordaba, ¿no? Nunca encontraron el carro, buscaron por todos lados y no encontraron el carro. ¿Qué pasó? Que la zona en donde estaba ubicada, precisamente estaba el vehículo debajo de un poste de alumbrado. El poste de alumbrado tenía una luminaria de sodio. ¿Qué color ilumina el sodio? Amarillo. El sodio ilumina amarillo. Entonces, ¿qué pasó? Que esa luz amarilla sobre un carro azul generó un color verde. Entonces, el confort visual es necesario, porque puede darse situaciones como esta. Pues, fue un caso muy particular, ¿no? Después, la investigación le dio cuenta de que una luminaria amarilla cambió el color del vehículo. Por eso ahora las luminarias tratan de manejar lo que son los colores neutros, sobre todo para la iluminación de espacio público. ¿Qué tipos de iluminación puede dar una luminaria LED? ¿No conocen? Una luminaria LED, sí. Una luminaria LED convencional no van a ser rojos y de colores, pues eso es claro, los hay en diferentes usos, pero una luminaria LED de uso urbano o residencial puede tener básicamente tres colores básicos de iluminación. Uno, neutro; dos, blanco o luz fría, como se llama; y tres, luz cálida o amarilla. Eso se denomina temperatura del color. Para el caso del alumbrado público, siempre tiene que ser luz neutra. No puede ser ni cálida ni tampoco fría, ¿no? La luz blanca, esta tenemos aquí, esta es luz fría. Pero ustedes han dado cuenta que las lámparas pasan por varias tonalidades. Eso es lo que se denomina temperatura del color y se debe, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de iluminación tenemos? Una iluminación que se denomina convencional. Aquí encontramos toda la iluminación que ahorita se está reemplazando: incandescentes, vapor de mercurio de baja y alta presión, vapor de mercurio con halógenos, que lo habíamos mencionado, metálicos de vapor de sodio y de baja y alta presión. Pero los nuevos, que es la otra clasificación de iluminación electrónica, son las lámparas LED, las que ahora se están utilizando en la actualidad. Bueno, la iluminación convencional, sobra decirlo, basada en tecnologías ya por medios de generación de luz por medios indirectos, incandescentes, muy ineficientes, por supuesto. O sea, con esto se logra todo lo contrario al objetivo principal. Y el primer objetivo principal era el ahorro energético, ¿no? Incandescente, pues al contrario. La mayor parte de la energía consumida se convierte en calor antes que en iluminación. La iluminación electrónica, por su lado, es una tecnología basada en la generación de luz en forma directa, no indirecta. Entonces, la producción de calor es menor. El 80% del consumo de energía se dedica exclusivamente a la generación de luz, más no de calor en este caso. Algunos tipos de luminarias en el mercado hay, lo que ustedes quieran. O sea, no les puedo decir acá esta específicamente, porque la tecnología, sobre todo de la iluminación LED, en los últimos años ha evolucionado a un paso muy veloz. Entonces, inclusive, por ejemplo, algo que sucedió aquí en la universidad, no sé si fue en la charla que lo había mencionado, en época de pandemia, eso fue con el 2021 más o menos, la universidad realizó, conjuntamente con todo el proyecto de urbanismo del señor arquitecto Pío Cid, diseñó el reemplazo de toda la iluminación de alumbrado público con iluminación LED. En su momento se escogieron unas lámparas específicas que tenían batería para que funcionen con energía solar, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Pues de ahorrarse esa energía que van a consumir esas lámparas en determinadas horas. Porque el técnico decía, o la empresa que las vendió, decía que esas lámparas podían servir para no sé cuántas horas, pues son miles de horas, 10.000 horas sin ningún tipo de mantenimiento, y que después de ese tiempo ya requieren el cambio de batería.
4 años después, cuando se tuvo que hacer el mantenimiento de algunas luminarias, resulta que la batería que se requería ya ni siquiera se producía. ¿Por qué? Porque pues ya salió del mercado por la evolución precisamente de este tipo de baterías. Entonces, lastimosamente, no solamente tocó cambiar la batería, sino completamente toda la luminaria, incluyendo la lámpara y la batería. Entonces, esa es, si bien es una ventaja, digamos, ¿no? La eficiencia energética que presentan estas lámparas, es una desventaja en algunos casos la evolución tan rápida de ese tipo de tecnologías, porque nos vamos quedando atrás todo el tiempo. Es como comprar un teléfono de esos, ¿no? Hoy es lo último, y en un año ya sale la nueva versión y usted tiene la mitad de lo que tiene. Entonces, hay que pues, ir como con cuidado con eso. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, como dice, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa como arquitectos? La disposición de esas luminarias, cómo las debemos disponer dentro del espacio. Eso depende de muchos factores, sobre todo la más importante, con base en la eficiencia energética y el confort visual que acabamos de mencionar. Entonces, no basta únicamente con realizar unos cálculos pues, matemáticos que lo va a hacer un ingeniero eléctrico que le va a decir usted, mire, esta es la luminaria, este es el bombillo que debe utilizar y este es el área que yo voy a crear. Debe proporcionarse también una explicación muy clara de las características del espacio. Por ejemplo, ese tema de la materialidad que yo les acabé de mencionar, que una vía es en asfalto o es en concreto, rara vez los ingenieros eléctricos la tienen en cuenta, ¿no? Y ellos le dicen, ¿usted qué área? Son tantos metros cuadrados. Bueno, entonces utilicemos esta luminaria con esta potencia, listo. Pero se va a desempeñar diferente, como ya lo mencionamos, en una zona con pavimento en asfalto, en la misma, con pavimento en concreto. Entonces, las características y el trazado de las vías son fundamentales. Y la ubicación de estas. Entonces, veamos la primera ubicación en tramos rectos de vías con una única calzada. No sé si sea el caso de ustedes. Una única calzada, o sea que nosotros tenemos un solo carril, que puede ser de un solo sentido o de doble sentido. Hay varias formas de poderlo disponer. La primera forma es la que se denomina unilateral, como lo vemos aquí, es decir, de un solo lado, ¿no? De uno de los paramentos, digamos, de la vía. Otra que se llama pareada, o en pares, ¿no? En pares simétricos, como la que ustedes ven acá, entonces de cada lado de la vía se coloca pues, una luminaria. Otra que se llama pareada asimétrica o también tres bolillos, como lo llaman los electricistas o los ingenieros eléctricos, en donde se hace una alternación, como ustedes miran aquí, de la distancia, ¿no? Van de ambos lados, pero no van simétricas. Entonces, esto puede en algún momento determinar la ubicación o suspendidas transversales, ¿no? Esto se puede utilizar también, pero principalmente en vías de poco tráfico y que tengan una tendencia más que todo diagonal. La distribución unilateral se recomienda si el ancho de la vía es menor que la altura del montaje de las luminarias. Entonces, estamos hablando de vías de un carril relativamente estrechos. ¿Qué altura debe tener una luminaria? Las alturas, por lo general, están por encima de los 5 metros. Eso lo define varios factores. El primero, el área que yo voy a cubrir. El segundo, el tipo de luminaria que yo voy a utilizar. Y el tercero, por supuesto, el que estamos mirando, el tipo de vía que yo vaya a iluminar. Son factores fundamentales que hay que tener en cuenta. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una vía de un solo carril de 3 metros y la luminaria que yo tengo tiene un poste de 5 metros, pues conviene colocarla de un solo lado. Es unilateral, sería suficiente. Pero si tengo, por ejemplo, doble carril, que por lo general mínimo son 6 metros, ¿no? 450, 6 metros, pues ya pensaría en la posibilidad de colocar bilateral, o sea, de ambos lados, ¿no? El bilateral está comprendido entre 1 y 1.5 veces la altura de montaje y la bilateral pareada, o sea, simétrica, si es mayor a 1.5 veces la altura de montaje de la luminaria. Entonces son factores que uno debe considerar. Aquí está, pues esta tablita resume la relación entre el ancho de la vía y la altura de montaje. Bilateral, la relación ancho-altura menor de 1, bilateral asimétrica o tres bolillo, si la altura está entre 1 y 1.5, bilateral simétrica o pareada, si la altura está o es similar a 1.5, y suspendida con calles ya muy estrechas, que pueden ser calles inclusive
peatonales, ¿de acuerdo? Esa es una forma de poderlos colocar. En el caso de tramos rectos, de vías con dos o más calzadas, estamos hablando de una avenida, no sé si sea el caso de ustedes, en algún momento tengan la posibilidad de plantear en sus proyectos una avenida, no sé, de ingreso, de acceso, ¿no? Separadas por lo general por un separador, se pueden colocar las luminarias sobre la parte media o considerar las dos calzadas de forma independiente. Eso va a depender de qué? Nuevamente de los mismos factores: el ancho de la vía, en este caso tenemos una doble calzada, el tipo de luminaria que voy a utilizar y el área que debo cubrir, por supuesto, ¿no? Principalmente el tipo de luminaria. Entonces tenemos tres casos en este ejemplo. El primero, que es una distribución central con doble brazo, es decir, tenemos el separador y en el separador están montadas las luminarias. ¿Cuál tenemos nosotros, por ejemplo, en esta vía de la universidad? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuál tenemos? Es este. Combinación de brazos dobles y tres bolillos. Entonces miren aquí, necesitamos más área a cubrir, de pronto las luminarias diferentes. Entonces vamos al centro también y vamos lateralmente. Entonces combinación de brazos dobles y bilateral simétrico. Es otra de las opciones. Y también unilateral en las calzadas diferenciales cuando tenemos la posibilidad de colocarlas pues, hacia los lados de los andenes o los jardines. Eso va a depender muchas veces del diseño que ustedes hagan. Ahora, yo no sé, por ejemplo, si ustedes tengan que guiarse específicamente por los perfiles viales del POT. ¿Les preguntan? ¿No? ¿No les han dicho? Porque pues el POT ya tiene dados unos perfiles viales, ¿no? Dependiendo del tipo de vía. ¿Sí los conocen ustedes? Vías A1, A2, A3, A4, L1, L2, L3, L4, S1, ¿no? Entonces, esos perfiles viales ya me traen a mí una identificación de la ubicación del alumbrado, ¿no? Eso, pues, a veces puede ser que se exija respetarlo, en otras podría cambiarse, pero no sé si no conozco en realidad, por ejemplo, esos perfiles viales dados en el POT tuvieron en cuenta la normativa retilada, que es lo que yo les estoy mostrando ahorita. Se supone que le tendría que coincidir, ¿no? El retilado dice que se tiene que colocar en una avenida de esta forma, pues un perfil como el que tenemos acá debería considerar. Bueno, eso queda como tarea para que ustedes puedan investigar. En tramos curvos, muy posiblemente, en tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual, es decir, siempre dirigir el tráfico con una muy buena iluminación en las horas de oscuridad y hacer menor separación entre las luminarias cuando menor sea el radio de curvatura que yo tenga en este caso, ¿no? Cuando el radio de curvatura, en los diseños en planta de las vías, eso lo estamos viendo con muchachos de Urbana 4, cuando los radios de curvatura son muy grandes, en el diseño en planta de una vía, nosotros tenemos curvas. Normalmente son curvas circulares o a veces son curvas clotoides, es decir, curvas de revolución continua. Siempre se tiene en cuenta un radio con el cual se dibuja esa planta. Cuando los radios son superiores a los 300 metros, entonces ya realmente que no se mira como tal la curva, sino se toma como un tramo recto. Pero si es menor a 300 metros el radio, eso hace parte del diseño en planta, del proyecto urbano, ¿no es cierto? Vamos a tener que colocar luminarias con una menor separación entre ellas para poder garantizar una buena iluminación. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de esta imagen, ¿no? Una muestra de eso, miren, unilateral por el lado exterior, entonces vemos aquí un giro a la derecha. Del lado del giro, las luminarias están más separadas. Del lado exterior al giro, las luminarias están más seguras, ¿no? Disposición correcta de las luminarias en una curva, aquí lo vemos, ¿no? Aquí están más juntas y en la medida en que vamos avanzando en la línea recta se van separando un poco más. O también de forma bilateral, como lo ven acá en esta imagen. Es evidente, ¿no?, que en la curva están mucho más juntas. Hay que plantearlo eso. Si el radio es menor a 300 metros, ¿no?, la relación del ancho con la altura, del ancho de la calzada con la altura de la luminaria, va a ser menor a 1.5 veces. Y si la relación es mayor a 1.5 veces, va a ser bilateral, ¿no? Eso hay que tener. Entonces, esto pues, ya lo podemos aplicar en nuestro proyecto.
Si ya nosotros vamos diseñando los corredores viales de nuestro proyecto, ya podemos también pensar en ubicar el tema de iluminación. Y eso es algo que yo les voy a pedir, ¿no? Con estos conceptos, pues para la entrega tenemos que tener una propuesta de iluminación. ¿Ya tenemos propuesta vial? ¿En qué vamos? ¿Todavía? Ah, bueno, una propuesta esquemática ya. Podríamos estar un poquito más grande, tener más definida la propuesta, ¿no? Para definir bien. Porque esto yo solo voy a pedir y van a tener que colocar la explicación correspondiente a por qué la decisión de colocar ese tipo de iluminación. Bueno, en cruces también, estamos hablando únicamente de vías rectas, pero lo usual es que en una zona urbana nos encontremos con cruces entre calles, carreras, que es lo típico aquí en nuestro país. Entonces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen para mejorar la visibilidad. Las vías que confluyen son las vías rectas, ¿no? Ya vimos cómo se distribuye una vía recta. Pero cuando esas vías rectas se encuentran, ya sean en cruces como este, ¿no? Cruces de 4 calles, o cruces en forma de T, de 2 calles, o cruce de 2 vías en forma de X, la consideración de la iluminación puede variar. Si tiene forma de T, hay que poner una iluminaria al final de la calle que termina aquí. ¿Por qué será? Porque pues yo si voy circulando en ese sentido, al final yo puedo mirar qué hay al fondo. Entonces, si no lo tengo paso derecho, está muy oscuro. Asimismo, recomendable situar las farolas del lado derecho de la calzada y después del cruce. Siempre el lado derecho y después del cruce. En salidas de autopistas o avenidas conviene colocar luces de distinto color al de la vía principal para destacarlas. Esta es sobre todo es una técnica de percepción. Habíamos hablado de que la luz tiene que ser luz neutra para el tema de la iluminación en espacios públicos. Cuando se da este tema, por ejemplo aquí, de salidas de autopistas, lo importante es que se haya una diferenciación. Entonces ahí podemos cambiar a luz más fría o a luz cálida. Bueno, la temperatura del color puede variar en un rango muy grande, ¿no? De manera que se haya una diferenciación entre los diferentes colores para poder identificar que esa es una vía también aparte, o la conexión con una avenida, etc. En cruces, bifurcaciones complicadas, es mejor recurrir a la iluminación con proyectores situados en postes altos a más de 20 metros, pues desorienta menos al conductor y proporciona iluminación agradable y uniforme. ¿A qué se refiere este tema? Sobre todo en cruces complicados, como pueden ser los de glorietas o pasos a desnivel, que tenemos mucho. Si tenemos postes muy bajitos, la iluminación, al contrario de ayudarnos, bueno, nos van a ayudar, nos pueden inclusive desorientar porque son luces que pueden encaminar. Hay un factor en la conducción que se llama precisamente el encaminamiento. El encaminamiento es cuando una luz a mí me afecta el poder mirar lo que yo necesito ver adelante, porque tengo una luz en contra. Entonces, para evitar esto, lo ideal es colocarlos mucho más altos y así evitar ese encaminamiento de alguna manera, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor me van haciendo, ¿no? En plazas y glorietas, no sé si de pronto vayan a plantear ustedes en su proyecto algún tipo de plaza o de glorieta, ¿no? Como esta que ven aquí, o esta, mucho más compleja, de muchas intersecciones, de muchas vías que se intersectan allí. Las luminarias se colocarán en el borde exterior de estas para que iluminen los accesos y las salidas. Aquí, bordes exteriores, aquí se considera tramo recto desde adelante, pero de lo contrario, siempre están hacia los bordes exteriores. La altura de los postes y el nivel de iluminación será por lo menos igual al de la calle más importante que desemboque en ella. Entonces aquí, si esta es la avenida y el ancho de esta avenida tiene un valor específico y es más grande, que ese sería como mínimo el alto que debe tener todos los postes de iluminación del operador. ¿De acuerdo? Además, se pondrán luces en las vías de acceso para que los vehículos vean los peatones que crucen cuando abandonen esa glorieta o ese cruce que nosotros tenemos. Entonces, el tema vial, hay, miren ustedes, muchísimas opciones. Eso está en el retirar, si de pronto lo quieren mirar, muchísimas opciones para poder plantear una iluminación. Pero el tema peatonal también es importante, los pasos peatonales. Si tenemos vías peatonales,
o en una vía específica cruces peatonales, también debemos pensar en que estos deben ser seguros. ¿Cómo? A través precisamente de la iluminación. Las luminarias se colocarán antes de estos, según el sentido de marcha, de tal manera que sea bien muy visible tanto por los peatones como por los conductores. Mira, aquí el sentido de movimiento es de izquierda a derecha, entonces las luminarias se colocan antes del paso peatonal, en ese caso. O si es doble, se tendrían que colocar de esta manera. Eso es como más usual, ¿no? El paso peatonal pues, difícilmente tiene un solo sentido. Lo mismo que una ciclovía, difícilmente tiene un solo sentido. Entonces, se puede colocar de esta forma bilateral, fácilmente, bien, en el paso peatonal. Sería chévere hacer una maqueta, ¿no? A una escala que podamos ver este tipo de iluminación de un sector de su trabajo. Yo creo que eso va a ser una entregable ya para el final de la asignatura, el planteamiento y la resolución de ese tema. Hay que considerar también la arborización. Tenemos árboles. Y a ustedes les encantan los arbolitos, no las maquetas. Mientras más arbolitos tengan, pues mejor. Entonces, esos arbolitos puede ser que en algún momento también puedan interrumpir la iluminación que se debe hacer. Entre paréntesis, como comentario, estas empresas de alumbrado público también se encargan de esa tarea, ¿no? Ellos son los que andan mirando en las calles y demás dónde se necesita podar los árboles para que no afecte la iluminación. Es más, hay zonas en donde inclusive ya la iluminación de alumbrado público se ha perdido por la vegetación, por los árboles. Entonces, ellos andan encargados también de esto. Bueno, es cierto separar. Si los árboles son altos, de unos 8 a 10 metros, las luminarias se situarán a la misma altura, más o menos 8 a 10 metros. ¿No? Pero si son pequeños, las corolas usadas deben ser más altas que estos, de 12 a 15 metros de altura aproximadamente. ¿No? Las luminarias, iluminación con árboles y con árboles más bajos. En ambos casos, pues, sobra decir, ¿no?, que es recomendable siempre la poda de los. ¿No? ¿Cuáles son los niveles de iluminación requeridos? Esto es extraído precisamente del retirado. ¿Por qué? Porque eso va a depender precisamente de la clasificación vial que nosotros tengamos en nuestro sector y varía según el tipo de vía y la relación que exista de esta vía con los alrededores de este vía. Entonces, para vías primarias y colectoras debe ser de 12 lux de iluminación mínima promedio. La luz, los lux, bueno, esto viene de la teoría de la luminotecnia. ¿Ustedes conmigo miraron luminotecnia ustedes? Si necesitan y les parece interesante, pues yo les puedo hablar un poquito sobre eso, pero tienen que decir. La luminotecnia es digamos, el área de la ingeniería eléctrica que se encarga de la iluminación, de todo el estudio de iluminación. Entonces ahí se tienen en cuenta valores como puede ser la luminancia, la iluminancia, que es diferente, la reflexión, la refracción, las unidades de medida también, vatios, luxes, lúmenes, candelas. En este caso, un lux es igual a un lumen por metro cuadrado. A eso se refiere, ¿no? Ahora, habrá que entender que es un número. Bueno, entonces, en todo caso, ya la norma está dando, porque inclusive para poder medir esto, ¿cómo se hace? Hay unos aparatitos especiales que se llaman luxómetros, ¿no? Los luxómetros, usted va a un sitio y va a apuntar, ahí tiene tantos luxes, es decir, tanto por metro cuadrado de iluminación efectiva. Vías primarias y colectoras, 12 luxes aproximadamente, ¿no? ¿Cuáles son las vías primarias y colectoras? En el POT de paso tenemos, ¿no?, precisamente un plano, estamos a nivel local, un plano de la clasificación vial. Es importante que usted lo revise, tanto urbana como también rural. Puede ser que le sirva también para identificar. Vías secundarias residenciales, 9 lux de iluminación mínima promedio. Vías secundarias residenciales, 7 lux de iluminación mínima promedio. Y vías secundarias industriales, 4 lux de iluminación mínima promedio. Entonces, la clasificación vial es fundamental en mi proyecto, porque de acuerdo a eso yo voy a poder determinar el nivel de iluminación. Ahora, miren que la diferencia es bastante. De 12 a 4 son 3 veces más. Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando yo tenga que ir a hacer la maquetita que les voy a pedir o el esquema que yo quiero en mi sector, pues voy a reducir en una tercera parte
el número de postes de luminarias que tengo que colocar. ¿Sí? Si me equivoco y digo, nada, esto hay que colocarle 12 y resulta que hay una vía secundaria, pues estoy sobrediseñando. O puede suceder lo contrario, que coloco menos de lo que requiero. ¿De acuerdo? ¿Están cansados? ¿Está viendo el taller ahora? ¿Cuántas horas? Desde las 2. Bueno, por eso trato de salir lo antes posible para que se vayan a descansar. También se relaciona con lo que se llaman los corredores, ¿no? Relación de los corredores, que son los alrededores. Las calzadas vehiculares se clasifican como M1, M2, M3, M4 y M5. Esto lo hace el récord, ya no lo hace el post, tengan en cuenta eso. ¿Qué es una clase de iluminación M1? Aquella que se le da, por ejemplo, a autopistas y carreteras, que tiene una velocidad de circulación superior a 80 km/h. Bueno, aquí nosotros pocas, ¿no? Ni siquiera la Panamericana aplica para eso, de pronto la doble calzada, en algunos tramos posiblemente sí, que la velocidad permitida pues hasta 100 km/h. Pero bueno, esta tabla de todas maneras de una clasificación por el tipo de vía de calzada vehicular entre con esa signo de M, con esa letra M, pues nos da otra herramienta para poder hacer esa clasificación. Aquí yo puedo tener una proporción del flujo vehicular que tengo en una vía. Eso lo estamos mirando ahorita precisamente con los muchachos de octavo, ¿no? Cómo clasificar de acuerdo al estudio vial que nos va a dar en un determinado sector, de una vía o de la vía que voy a necesitar proyectar. Una vía M2 es una vía de acceso controlado y vías rápidas. ¿Cuál es la condición? Que la velocidad esté entre 60 y 80 km/h. Una M3, siguiendo con la idea, vías principales y ejes viales, velocidad media entre 30 y 60 km/h. ¿Cuál es el valor de velocidad admitido para vías residenciales en los centros urbanos económicos? ¿Sí saben ustedes? ¿No? 30 km/h. En una vía, se supone que una vía residencial, de sectores residenciales, vías secundarias tipo L1, L2 de acuerdo al POR o hasta L3, la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. O sea que aquí podríamos estar ya dentro del rango, ¿no? Una iluminación tipo M3. O M4, vías primarias y colectoras con velocidades ya menores a 30 km/h, o vías secundarias muy reducidas, por ejemplo, que son ya de tipo peatonal. Bueno, esa es una clasificación que nos da. Vías para tráfico peatonal y ciclistas. También una estimación de acuerdo al reglamento que me dice a mí qué tipo de vía tengo, haciendo una descripción de la calzada, y qué clase de iluminación voy a tener que utilizar con unos valores mínimos. Por ejemplo, una vía muy elevada en cuanto a la utilización o al prestigio urbano, se la clasifica como una vía P1. Primero leemos la clasificación. Utilización nocturna intensa por peatones y ciclistas, P2. Utilización nocturna moderada por peatones y ciclistas, P3. Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, P4, y así sucesivamente, hasta el P7. Cada una de ellas, que podrá tener un estudio, ¿no es cierto?, de cuál es la afluencia y el flujo de peatones o de bicicletas que tiene, pues va a tener un valor mínimo de iluminación. Entonces, por ejemplo, dentro de su proyecto ustedes tienen una utilización, una vía peatonal con una utilización nocturna moderada de peatones y ciclistas, tipo P3, pues la vía tipo P3 debe tener una iluminación en luces mínima o promedio, digamos, de 7.5 luces y mínima de 1.5. Eso me va a permitir a mí poder determinar el distanciamiento de aquí. ¿Que esto se puede clasificar? Claro que se puede clasificar. No sé si ustedes se han dado cuenta, en la carrera 27, por ejemplo, aquí colocaron unas pantallas digitales que muestran usted cuántos ciclistas han pasado durante un día. Alguien tiene que llevar esa estadística, yo no he puesto en la tarea de hacerlo, pero me imagino que es Avante, tal vez. Entonces usted puede ir a Avante y decirle, a ver, en este año cuántos ciclistas pasaron en promedio diario por allí. Tantos. Veamos qué corresponde y veamos si está bien o mal iluminada esa vía, ¿no? Eso me sirve a mí para proyectar, lo mismo que se hace en el tema vehicular, no solamente peatonal. Proyectar las vías. Porque ustedes van a construir una vía
igual no tanto, de acuerdo a su proyecto. Pero no hay estadísticas de cuántos vehículos pasan por allí para determinar el nivel de iluminación que hay. ¿Los cuento? Un año. No. Bueno, en realidad lo que debería hacerse, ¿no? Para sacar un promedio pues hay que contarlos, pero nadie va a hacer ese trabajo y tampoco se va a esperar un año. Entonces lo que se hace es interpolar con relación a vías similares, de donde haya estadísticas, normalmente las vías urbanas con la misma clasificación y el perfil vial. Eso sí, sus datos sí se tienen. Normalmente los tienen ya sea las empresas locales como ABATE, las vías locales, o los tiene el Ministerio de Transporte, o los tiene Invías. Bueno, son datos estadísticos que se necesitan para poder estimar precisamente su valor. Entonces, aquí vemos ya como otra herramienta para esas zonas terrenales. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es que nosotros, a medida que vamos desarrollando nuestro proyecto urbano, vamos siendo conscientes también de que esto lo vamos a tener que incorporar. No es verdad que no tenemos, por ejemplo, una clasificación vial, en el tipo de iluminación que vamos a colocar, etc. Bueno, dato complementario, exposición en calzadas con pendiente. Pues si hay calzadas con pendiente, muy posiblemente, yo por eso lo puse acá, no todo es plano, no es exposición con pendiente. Cuando hay pendiente, hay una condición, y es que las luminarias pues, no pueden estar completamente verticales en cuanto a su orientación, sino que deben estar coincidiendo con el ángulo de la vía. ¿Por qué? Porque el poste se va a hacer vertical, ¿no? El poste no va a estar así, el poste va a estar vertical, pero la luminaria no puede estar vertical, la luminaria tiene que coincidir con el plano de orientación y de pendiente de la vía. Eso hay que tenerlo en cuenta. De pronto en algún momento ustedes tengan que colocar esto. Túneles, también como dato complementario, en túneles se puede usar luminarias con diferentes tipos de distribución luminosa. Hay de muchos tipos, los más representativos son los de tipo transversal, estos de aquí que iluminan todo completamente el espacio interior, de espaciamiento longitudinal también, aquí, longitudinal, por general ilumina únicamente una cierta zona, ducto de tránsito del túnel, y de contraluz, en donde iluminan contrario a la circulación de los vehículos. Todas ellas son usadas dentro de la iluminación en túneles. Sí, de pronto lo mismo. Equivalencias en base a la iluminación, esta tablita, para que veamos. Una preguntita. Sí. La iluminación en contraluz no encandila entonces al conductor. Claro, esa encandila, pero allí lo importante es el espaciamiento y el tipo de luminaria. ¿Qué tipo de iluminaria es la que se está logrando? ¿Por qué se hace a propósito, digamos, ese encandilamiento aquí, no? Es para lograr la mayor atención por parte del conductor hacia las condiciones del interior del túnel, precisamente. ¿Por qué usted está circulando en lo posible en un solo sentido, no en doble sentido? Entonces, allí lo que se hace es mantener, como digo, la atención del conductor, cosa que puede ser contraproducente en un, por ejemplo, con doble sentido o con más carriles, porque no nos vendrían bien por las luces también de los otros carros. Bueno, primero veamos esta foto de acá. Aquí se explica lo que yo mencionaba hace un momento, iluminación convencional. Esto es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver, o estábamos acostumbrados a ver hasta hace un tiempo, ¿no? Con la iluminación de tipo halógena, alta o baja presión sodio-mercurio, con luminarias amarillas, y la misma vía con una iluminación de tipo LED. Entonces la diferencia es tremenda, ¿no? Cómo se puede hablar primero del incremento del nivel lumínico que tiene el sector, el área que estamos viendo. Y en segundo lugar también en la vivacidad y el realismo tal vez de los colores, que es algo muy interesante pues, que se puede mirar con estas luces, ¿no? Aquí vemos como todos los colores son como más reales, acá todo parece como un negativo en realidad, ¿no? Con estas luces, y así es como usualmente se mira donde existe todavía este tipo de iluminación convencional. En cuanto a la eficiencia, aquí vemos una tabla de equivalencia de una luminaria LED con una luminaria de otro tipo. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera columna están las luminarias LED, en la segunda columna están las luminarias incandescentes y halógenas, en la tercera columna están las de
bajo consumo, en la tercera están los tubos fluorescentes, en la cuarta los tubos fluorescentes, en la quinta están los halógenos metálicos. Estos son los de vapor de sodio, los que se utilizan hasta no hace mucho tiempo y todavía en algunos sectores, ¿no?, para la iluminación de alumbrado público. Los de la columna 7 son los de vapor de sodio sin balastra. Ese es otro componente de la luminaria, como les explico lo de glutenia lo van a ver. Y los lúmenes que ellos ofrecen. Entonces, vámonos acá con las de vapor de sodio. Miren que una de vapor de sodio, la más pequeña que se utiliza en iluminación urbana, es de 80 vatios y produce 2.200 a 2.650 lumens aproximadamente. La misma se puede reemplazar por una de 30 vatios LED. Entonces, estamos hablando de más del doble en consumo, o de más de la mitad del ahorro también. Ese es un valor bastante importante. Si hablamos ya de una luminaria convencional, por ejemplo, de 500 vatios de vapor de sodio, la misma en LED puede corresponder a una de 200 vatios. Entonces, y bueno, pues, vemos cómo, sobre todo la iluminación LED, pues, nos da mucha eficiencia. Ahora, ya hablando, bueno, primero les pregunto, lo que miramos anteriormente sobre la ubicación de la luminaria, ¿está claro? ¿Sí? Bueno. En cuanto a las características de beneficios, pues, de este tipo de iluminación, la tecnología es de última generación. Algunas se pueden adaptar a las luminarias antiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es la lámpara y otra cosa es la luminaria. La lámpara es el elemento que produce la luz, o sea, el bombillo. Eso hay que saberlo distinguir. Y la luminaria es el conjunto de varios elementos que conducen la luz. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una lámpara, esta que tenemos acá, con un bombillo interno de tipo LED, pero la luminaria está constituida tanto por la lámpara como por el marco que tenemos acá, como por el dispositivo electrónico que está internamente, que es el que produce el voltaje que requiere la lámpara. Entonces, la luminaria es el conjunto de todos estos dispositivos. En el caso del alumbrado público, la luminaria está constituida por el poste, por la carcasa, por la coraza, por el protector, aparte de la lámpara, que puede ser un bombillo. Por eso hay que siempre saber distinguir. Ustedes, sobre todo como arquitectos, pues, tienen que manejar ese lenguaje muy técnico y saber distinguir ese tipo de cosas, ¿no? Por su forma de funcionamiento, convierten en luz prácticamente toda la energía que consume. Aproximadamente el 80% de la energía consumida por una luminaria LED es iluminación, no es calor. Por eso la tecnología LED es más amigable con el medio ambiente también y produce menos calor. Por tal motivo produce muy poco calor, también no atraen insectos como otras. Y ese tema de atraer insectos pareciera que es algo que es banal, pero en realidad es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hace un insecto cuando se instala, pues, en una luminaria? Comienza a hacer sus niditos, etcétera, la ensucia, y eso implica más mantenimiento durante todo el periodo de la vida útil, ¿no? No hay zócalos, cables o circuitos quemados, no producen carboncillo, carboncillo es ese polvillo que se produce con el calor, sobre todo, que atrae por la conducción eléctrica y que con el tiempo termina por ensuciar ese tipo de luminaria y de que hacer el mantenimiento. En este caso, pues, por eso son realmente libres de mantenimiento, ese tipo de luminarias, ¿no? Bueno, y otras características allí que puedo mencionar de las luminarias LED, la única que sí me parece mentira es esta, que tiene más de 50.000 horas de rendimiento lumínico dentro del 80%. Cuando usted compra un bombillo, una lámpara de, siempre en la caja le dice 10.000 horas, 20.000 horas, 30.000 horas. A mí no ha durado la primera vez. Si uno hace cuenta, 10.000 horas, esos son, ¿cuántos años? Mi vida. 10.000 entre 24, ¿cuánto da? Una calculadora rapidito. 416. Más de un año, ¿no? Hay unas que a veces poco tiempo, 3, 4 meses, quizás cambiar. Bueno, y esto pues que
tiene que ver solamente con el funcionamiento y la aplicación de este tipo de luminarias, ¿no? Comparativamente, pues lo que les había dicho en cuanto a aquí y al final tenemos unos cuadritos que nos comparan las luminarias LED con las luminarias convencionales, con algunos factores que son importantes conocerlos, por ejemplo, el índice de rendimiento de color, es decir, la calidad de la fuente de luz para producir los colores óptimos, siempre pues, las luminarias LED están por encima. La temperatura del color, eso es algo bien importante. Una luminaria LED puede variar la temperatura de color, desde 5000 a 7000 grados Kelvin, que nos explica la temperatura. Yo les mencionaba hace un rato la temperatura. Cuando hablamos de 5000 grados Kelvin de color, estamos hablando de un color frío. Cuando hablamos de 7000, estamos hablando de un color cálido, como las luces amarillas que normalmente se utilizan, sobre todo en la parte de resolución, ¿no? En cuanto a la eficiencia luminosa, que son lumens sobre vatio, también las luminarias LED pues, superan importantemente a los demás. Bueno, y aquí otras pues simplemente comparativas, pero pues esto solamente es para decir al final que la tecnología LED es la que nosotros debemos plantear. De ahí que la necesidad es de que nosotros podamos ver ya alternativas para nuestro proyecto, qué tipo de iluminación es la que vamos a utilizar, que es precisamente una consulta que yo les voy a dejar. Consultemos, no porque vayamos a utilizarla específicamente, pero podemos consultar qué tipo de iluminación LED en este momento comercialmente es la más eficiente para un proyecto de alumbrado público, ¿no? ¿Qué tipo de iluminación LED en este momento es la más eficiente para un proyecto de alumbrado público? Que más o menos va a cumplir con todas estas características, ¿no? Aquí este cuadrito comparativo nos hace ver ya un resumen de todas esas gráficas que vimos anteriormente, el rendimiento del color, la temperatura, ¿no? El rendimiento luminoso también, la vida útil promedio también, entonces la LED tiene valores mucho más altos, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas, inquietudes al respecto. Estas tablitas que están acá y las otras yo se las voy a subir acá para que las puedan tener, que les sirven de herramienta para poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Entonces les queda esa consulta e ir pensando en su proyecto y cómo vamos a implementar el tema de la iluminación para nuestro. Muy rápido.